Saludos. Eh, Estamos en otra noche de mitos. Eh, bueno, hoy estamos aquí, Cari, Mili, ¿cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Bueno, hoy estamos muy contentas, estamos continuando en la línea que hemos llevado este mes, que ha sido la línea del Antiguo Egipto. Hoy vamos a estar viendo a otra mujer poderosa del Antiguo Egipto. Estuvimos viendo esta semana a Hathor, que es una de las diosas principales. Sabemos que, como hemos visto tanto en las sesiones anteriores de Karina y Mili, que la figura femenina dentro del antiguo egipcio tenía mucha fuerza. Tenía una fuerza matriarcal, tenía una fuerza mágica, y por eso vemos todas estas representaciones femeninas tan interesantes. La vimos en Hathor y Sekhmet, de verdad bastante profundo, como se ve en la figura femenina en su totalidad. Y bueno, hoy vamos a ver a otra diosa que se llama Isis. Eh, Vamos a ver un poquito, vamos a centrarnos más en uno de sus mitos principales, que es el mito de Isis y los 7 escorpiones. Pero primero vamos a abordar un poquito de ella en general. Bueno, pasa la siguiente, la mil. Bueno, vamos a comenzar entendiendo que la diosa Isis es una imagen que refleja un todo. Eh, es una figura de la diosa madre, pero en su totalidad, porque ella representa distintos aspectos femeninos. Pasa la siguiente lámina, Nelly. Eh, a ella se le consideraba lo mismo madre, diosa, maga, representaba la fecundidad de la naturaleza, tenía que ver con tenía que ver con el destino. De hecho, para algunos, dentro del culto de Isis se asociaba ella era como una reencarnación de Maat. ¿Se acuerdan que vimos a Maat con Karina? Que Maat era esta energía que representa el equilibrio. Bueno, a Isis se le consideraba como una reencarnación de Maat en la Tierra. Es decir, si tú te conectas con Isis o si entiendes a Isis, puedes acceder al equilibrio universal. Ya allí nos va dando como pistas de toda la potencia que tenía la figura de Isis dentro de la cosmovisión egipcia. Entonces, Isis tiene esta es una representación de lo femenino en su totalidad. De hecho, por eso tenía infinidad de nombres. Cada uno de los nombres tenía que ver con sus funciones. Y en muchos de los nombres se le asociaba a veces a ciertos animales, a ciertos símbolos que tenían que ver con esas funciones que hace ella como lo femenino total. Por eso podemos ver en Isis muchas representaciones, y por supuesto ella como imagen arquetípica constela una serie de funciones de la psique femenina y de arquetipos de lo femenino. Pasada a la siguiente. Eh, Hay muchos nombres de Isis, pero a efectos de la presentación, ¿verdad? Seleccioné 4, que son como 4 de las funciones principales que tienen que ver con Isis. En primer lugar, uno de los nombres que se le daba era la diosa pájaro. Como diosa pájaro, ella estaba relacionada a las aves, al halcón, y es su figura como de protectora, incluso maga o psicopompa. Ella tenía la facultad de sanar animales, incluso se le reconoce principalmente como madre de los pájaros o sanadora de aves, pero además de eso también podía sanar distintos animales, podía sanar enfermedades. O sea, es este papel de Isis en la parte femenina como sacerdotisa, como maga, como mujer que tiene la capacidad de transmitir la curación. Tenemos otro lado de Isis. Se dice que esta es la traducción literal del nombre Isis, significa la mujer del trono, en una de las versiones, de distintas versiones. Este otro lado de Isis como mujer del trono tiene que ver con la figura de la reina, tiene que ver con el poder. En el mundo egipcio, los faraones se consideraban hijos de Osiris, es decir, representaciones de Osiris, que es el esposo de Isis, en la tierra. Y a la esposa del faraón se le decía que era una representación de Isis en la tierra. Entonces, Isis tiene este otro lado, como imagen arquetípica, también refleja a la reina, que tiene que ver con la mujer que tiene poder, con la mujer que ejerce poder sobre un territorio, que tiene decisión.
que puede proteger un lugar y decidir sobre ese lugar. Las esposas de los faraones todas llevaban siempre, cuando eran elegidas como esposas o se casaban, recibían collares, adornos que tenían que ver con atributos asociados a Isis. Uno de los más conocidos eran ciertos tocados que tenían esta forma de águila, como de alas que caen hacia abajo, porque era el símbolo de Isis como diosa pájaro, como halcón, como diosa protectora. En este sentido, desde esta otra función de Isis, Isis dota a su hija, a las hijas de Isis, dota de poder para gobernar, para decidir y para entender que deben proteger una zona, porque el poder entendido desde el lado de Isis, como esposa, es decir, como compañera del rey, es la decisión y el deseo de proteger su territorio, a su gente, a sus hijos, a los hijos simbólicos, en este caso de la reina, que es el reino que protege. Otra función que tenemos de Isis, que es una de las más conocidas, es la función como esposa. Isis era pareja de Osiris, uno de los dioses primordiales que son de los 4 hermanos principales de la cosmogonía egipcia. Recordamos que veíamos con Karina que el mundo egipcio nace de la unión de Nut y Heb, el cielo y la tierra, 2 hermanos que se enamoran, el padre los separa, ¿se acuerdan que veíamos con Karina que los separa dándoles, o sea, separa el cielo y la tierra para siempre, pero nacen 4 hermanos. Estos 4 hermanos son Isis, Osiris, Neftis y Set. Es muy importante, después que vamos a entender durante las historias de Isis, el papel de estos hermanos. Dentro de estos 4 hermanos, cada uno con sus funciones, Osiris era el que estaba designado como rey, como líder del territorio. De hecho, podemos ver un poquito su figura, tiene aspectos de la mitología de Zeus, y podemos hacer una comparación entre Zeus y Hades, tiene aspectos de la muerte, aspectos de la vida, muerte, vida, como el de la totalidad. Representa como la totalidad y el gobierno. Y Isis, como su esposa, representa por tanto la reina, pero también la pareja de Osiris, es decir, la que puede complementar, o sea, por ser pareja, es la que ejerce el gobierno en paz. Es la que también debe cuidar y garantizar el bien del esposo, como él lo garantiza para él. Entonces ellos representan también, dentro de las imágenes arquetípicas, este amor, el amor primordial de estas 2 figuras para poder que se geste el mundo. Y bueno, están los hermanos de ellos, que son Set y Neftis. Neftis es femenina y Set es masculino. Neftis y Set tienen papeles también muy importantes dentro de las funciones de los hermanos, pero la función de Neftis es como ser más protectora del hogar, a diferencia de su hermana Isis. Isis protege el reino, se va al mundo, protege. Y Neftis se asocia al templo, es más como la sacerdotisa, la protectora del hogar. Y Set está asociado a la protección más del inframundo, de otros espacios, pero no tenía el mismo gobierno, el mismo reinado de Osiris. Voy a hacer este paréntesis para entender luego un poco lo que va a venir después en la historia. Y bueno, y tenemos la 4ª función de Isis, que es la función de madre. También una de las más conocidas. Isis es la madre de Horus, que es el hijo de Osiris e Isis y que representa el sucesor de Osiris, y también es una figura solar, una figura totalmente solar, y es un hijo directo de Ra, es decir, del gran padre, del padre mayor. Entonces, Horus tiene un papel de ser una figura de salvación, de renacimiento del reino. Entonces, vemos aquí 4 funciones sumamente importantes y diferenciadas en la figura de Isis. Entonces, para tratar estas funciones, traje 2 historias, nos vamos a centrar más en el segundo mito, que es el Isis y los 7 escorpiones, pero vamos a hacer un resumen de una primera historia, que es la historia de Isis y Osiris. De todas formas, si quieren profundizar en esa historia, pueden revisar
en una de las webinars de mitología que tuvimos el año pasado, donde sí ahondamos bastante en el mito de Isis y Osiris. Pueden observarlo ahí. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, vamos a primero comprender con el mito de Isis y Osiris, dos funciones de Isis. Un paréntesis, me había olvidado mencionar por aquí. La imagen que traje por aquí es una estela protectora. Se le llamaba Cipi de Horus. Estas estelas eran como talismanes protectores que estaban en los hogares y que contaban las historias mitológicas de los dioses. De hecho, esta en particular, Cipi de Horus, contiene varias historias y entre ellas está la historia de Isis y los 7 escorpiones. Y junto a la historia ella lleva registros de cómo hacer curaciones cuando hay escorpiones, conjuros contra los escorpiones. Entonces, las estelas eran no solo figuras que protegían el saber mitológico antiguo, protegían el mito como saber principal, pero también todos los saberes asociados a los mitos, como es el caso de Isis y con los saberes sagrados de la medicina, con escorpiones, con animales venenosos. Entonces me pareció bastante interesante conocer esta. Actualmente está localizada en el Museo Metropolitano de Nueva York. Vamos a la siguiente lámina. Ajá. Bueno, empecemos entonces a ver dos funciones de Isis. Las primeras funciones que vamos a ver es la función de la esposa y la función de la reina. Estas dos funciones se ven muy claramente en uno de los mitos más famosos, que es el mito de Isis y Osiris. En este mito, bueno, estos 4 hermanos que había mencionado, se dividen sus reinos. Neftis se une a Set y Isis se une a Osiris. Isis y Osiris empiezan a ejercer el mandato, pero Set está celoso de Osiris. Es importante hacer una anotación aquí en algunas, esta versión de Set como sombra, como hermano negado, aparece en algunas versiones y en otras versiones aparece como aliado, porque son como dos aspectos, digamos, de Set. Pasa a la siguiente lámina. Set se pone celoso de Osiris y decide hacerle daño y le hace una trampa para separar, o sea, para matar a Osiris y quedarse con el rey. Las bodas de Isis y Osiris habían sido muy llamativas porque representaban, digamos, el poder de Egipto y habían sido sumamente cuidadas. Vemos primero en esta imagen arquetípica un poco en las bodas el compromiso, ¿no? Este simbolismo de la unión de lo femenino y lo masculino, es decir, del ánima y del ánimo desde la psicología analítica, en función de un fin, en este caso de gobernar un rey. Set, sin embargo, no está contento y hace una trampa y él crea un féretro y en medio de una celebración que están teniendo todos, echa broma y dice que el féretro tiene la medida de Osiris, le dice que a la gente que se meta como en un juego de a ver quién le queda el féretro. Osiris entra dentro del féretro, Set aprovecha ese momento para encerrarlos, que nadie se dé cuenta, se lo lleva, lo mata y lanza su cuerpo despedazado al mar. Isis se entera de todo esto, queda totalmente destrozada y decide ir a buscar las partes de Osiris. Aquí tenemos en esta parte una función muy importante que representa a Isis como reina y como esposa, que es esta función de amar aún después de la muerte. Isis se va, Neftis, su hermana, le apoya, trata de animarla y le ayuda a tratar de buscar a Osiris. Isis descubre que los pedazos han corrido por el reino porque como Set los lanzó al río, se han perdido en todas partes. Ella viaja por distintos lugares, logra recoger todas las partes de su esposo y rearmarlas. Todas menos su miembro viril. Cuando ella logra recoger todas las piezas, Isis, como sabemos que tiene su fase de maga, de sacerdotisa, ella logra insuflarle aliento de vida a las partes y logra hacerlo revivir. Ella
logra quedar embarazada, pero a partir como, hay varias explicaciones, algunas dicen que se transforma en un animal, distintas versiones, pero es como que ella logra sacar el aliento de vida de Osiris para embarazarse de él, a pesar de que él no podía, porque estaba incompleto, ¿no? Y ella queda embarazada de su hijo Horus, por eso se dice que Isis, a pesar, o sea, tiene el hijo con su pareja, pero al mismo tiempo es una diosa virgen, porque no, es una madre virgen, porque no lo concibió sin un acto sexual. De hecho, bueno, eso después en el futuro se asocian las imágenes de Isis y Horus a la imagen de la Virgen María posteriormente, de hecho en algunas iconografías. Eh, Vamos a la siguiente lámina. Isis cría a Horus y ha perdido su esposo, pero ha logrado llevarlo, sacarlo de la muerte. Sin embargo, Osiris ya no queda con la misma fuerza que era antes que pasa a la siguiente lámina. No, Osiris no queda con la misma fuerza que tenía antes de ser despedazado. Entonces, él queda reinando en el inframundo. Es decir, queda como, o sea, ella logra revivirlo, pero no, Osiris no logra retomar por completo el reino que le correspondía. Entonces aquí viene un periodo que es bastante interesante dentro de la vida de Isis, que es este periodo en que ella debe cuidar a Horus, porque sabe que Horus va a ser declarado como el sucesor de Osiris y por tanto quien va a enfrentar esa sombra que había perseguido a su padre y que no le permitió ejercer su reinado. Eh, Aquí Isis, en este dolor, en este espacio de dolor que tiene que vivir, pasa a una siguiente fase, que es donde vamos a ver un poquito cómo llega Isis a ser en su lado maga, eh, en su lado maga y en su lado reina. Vamos a la siguiente lámina. Eh, Pasa a la siguiente. Bueno, en este primer, la pasada siguiente, en este primer mito vimos un poco, para detener vimos un poco algo muy importante en la anterior, vimos un poco algo muy importante dentro de la figura de Isis en sus primeras funciones, ¿verdad? Como esposa y como reina. Primero, vimos que ella se encargó de la reconstrucción física, literal, de su amado. Un poco Isis hace el papel, viéndolo desde el punto de vista psicoanalítico, hace el papel del ánima y este papel lo hace desde el amor. Cuando una parte de ella, de su pareja, se ha desintegrado, ella como figura asociada a lo creativo, a lo generativo, sabemos que es una diosa madre, es la que puede dar la vida nuevamente. En este caso, Isis también, desde su figura de esposa y de reina, representa el compromiso y el amor. Por eso también se asociaba a la diosa del compromiso. Solo a partir del compromiso, de la disposición a estar en la dificultad, en lo difícil, es que se puede construir el amor. Desde el punto de vista psicoanalítico, podemos ver un poco esta imagen con la imagen del eros, de la libido. La libido dentro de la psique, el eros dentro de la psique, Jung lo asocia mucho a la potencialidad de vida y de creación. El eros, desde la psicología analítica clásica, se veía más como lo erótico, lo romántico, ¿no? Pero Jung agrega no solo, agrega que el eros, por supuesto, habita en el romance, habita en el amor, habita en lo erótico, pero también habita en todo aquello que nos hace regenerar, que nos hace crear, que nos hace generar vida. Por eso Jung asocia el eros al ánima en la psique, independientemente del ánima viéndolo desde el punto de vista como lo ve Jung, que es el lado femenino de la psique, la energía femenina creativa generativa de la psique. Cuando
tenemos conexión con el ánima está despierta, el ánima invita a la recreación, a la vida, a generar vida. E incluso a aquellos aspectos en que estemos caídos, en que estemos mal, nos ayuda a regenerar, tal cual como lo hizo Isis con Osiris. Cuando hay una desconexión con el ánima, Jung habla de la depresión, y de hecho en la depresión hay una gran desconexión con el ánima, porque se habla de que no hay líbido, no hay eros, no hay deseo de vida, no hay deseo de creación. La desconexión con el ánima también puede llevar como al exceso de, digamos, de desánimo, de no hacer, a inactividad o actividad pero sin pasión. El ánima está asociada al desarrollo también de la pasión en el sentido de la búsqueda de la búsqueda de generar, de disfrutar la vida, el disfrute. Pasa a la siguiente lámina. Pasa a la siguiente. Y vamos a ver en esta otra historia otro aspecto interesante de Isis. Como venía contando, cuando Osiris, bueno, aunque ella logra recuperar a Osiris, no logra que recupere el reino, ella entra en un proceso de exilio. Y de hecho, Set toma el reino y la atrapa a Isis y a su hijo Horus. Ella logra escapar gracias a Tot, a uno de los dioses, y queda exiliada por un tiempo completamente. Se cuenta que en esta época donde ella queda exiliada, se le denomina la leyenda de los primeros tiempos. Aquí tengo algunas citas. Ella empieza a vagar junto a su niño Horus, huyendo hacia los pantanos del delta y ocultándolo de ser el asesino de Osiris. Un día Horus fue picado por un animal venenoso y llega el dios Tot. Ella se lamenta, empieza a lamentarse porque su bebé está herido, y el lamento de Isis provoca que Ra, encargado de velar por la seguridad del niño, como les venía contando, ¿no? Ya se había anunciado que este niño Horus iba a ser una reencarnación de Ra, es decir, de su abuelo, del papá de Set, del papá de los 4 dioses. Entonces, Ra, que había estado velando por la seguridad del niño, envía a Tot, que es un dios de la curación, a sanarlo. Tot recita largos conjuros y hechizos para curarlo, y Isis escucha todo lo que Tot hace para curarlo. Y lo sana. Y le da a Isis 7 escorpiones para que la protejan durante ese trayecto de exilio que ella tiene que llevar mientras tiene que ver cómo recuperar el reino que ha perdido. Aquí viene entonces la leyenda de los 7 escorpiones. Me voy a permitir leerla de una versión. Esta versión es una adaptación libre de la leyenda de los Isis y los 7 escorpiones, que está escrita sobre la estela de Metternich. Claro, esta es una interpretación libre, pero me pareció muy hermosa a nivel literario. Está escrita como contada por la propia diosa. Entonces, bueno, voy a leer la historia. Yo soy Isis, la gran diosa, la señora de la magia, la poderosa en hechizos. Salí de mi casa en lo que mi hermano Set me había encerrado, porque Tot me llamó. Tot, el 2 veces grande, poderoso de la justicia y la verdad en la tierra y el cielo. Él me llamó y me dijo: ven, oh Isis, ahora es bueno escuchar, porque hay vida para el hombre que se deja guiar por el consejo de otro. Ocúltate tú y tu hijo, porque él puede llegar hasta nosotros. Sus miembros crecerán y también su fuerza será poderosa y accederá al trono de su padre, a quien vengará, y las 2 tierras serán suyas. Huí cuando Ra descendía en gloria por el lado occidental del cielo y el manto de la noche lo cubría. Conmigo venían los 7 escorpiones y sus nombres eran Tefen, Befen, Mestetefet, Petet, Tetet y Matet. Detrás de mí estaban Tefen y Befen, Mestet y Mestefet a cada uno de mis lados. Delante iban Petet, Tetet y Metet, vigilando y protegiendo el camino para que nadie pudiese entorpecer mi viaje. Yo les ordené en voz alta y mis palabras atravesaron el viento y penetraron en sus oídos.
No prestéis atención a ninguna criatura, noble o plebeya. Mantened vuestro rostro en el camino. Vagué por la tierra de Egipto, Tefén y Befén tras de mí, Mestet y Mestetefet a cada uno de mis lados, Petet, Tetet y Matet delante de mí. Y de este modo llegamos a Persui, el lugar donde se venera el cocodrilo, la ciudad de las dos sandalias, la ciudad de las diosas gemelas, donde comienzan los pantanos y marismas del norte del país. Cuando llegamos a las afueras, cerca de las casas que habitan los nombres de las marismas, pasamos cerca de la vivienda de una rica mujer de nombre Uset. Ella se encontraba en la puerta. Desde lejos me vio llegar cansada, fatigada, adolorida, y de buen grado me habría sentado a su casa a descansar, pero cuando me dirigí a ella con la intención de hablarle, me cerró la puerta por miedo a los 7 escorpiones que me seguían. Continué mi camino y encontré a otra mujer, a una mujer de las marismas, que me abrió la puerta de su casa en la que pude descansar. Pero Mestet y Mestefet, Tetet, Tetet, Matet y Befén se pusieron de acuerdo y unieron todo su veneno bajo el aguijón de Tefet, de modo que su picadura se convirtió en 7 veces poderosa. Tefén regresó a la casa de la mujer Uset, la que nos había negado el descanso. Su puerta continuaba cerrada, pero Tefén observó una pequeña grieta por la que pudo introducirse en el interior de la vivienda, donde encontró al hijo de la mujer. Reptando hasta donde se encontraba, le inyectó el veneno de su aguijón, ahora 7 veces poderoso, y se declaró un fuego en la casa de la mujer, cuyo nombre era Usert. Pero no había agua para extinguirlo, y fue el cielo quien envió el agua sobre la casa. Un gran prodigio, porque la fecha de las lluvias aún estaba lejana. La mujer de nombre Usert, que nos había negado su casa, lloraba, porque no sabía si su hijo se encontraba con vida. Estuvo vagando, llorando de dolor, pero nadie acudió a su llamada. Hasta mí llegó el sonido de sus lamentaciones y mi corazón se llenó de dolor por su pesar. Por eso sentí piedad y volví a buscarla y le devolví la vida al niño, libre de toda culpa. Juntas acudimos al lugar en el que yacía su amado hijo. Le dije a la mujer: ven a mí, observa mi boca que da la vida, que tiene el poder de destruir a las malas criaturas con la emisión de palabras que mi padre me ha dado a conocer. Soy su amada hija, la descendencia de su cuerpo. Yo, Isis, la señora de la magia, cuya voz hace que se despierte de la muerte, dije en voz alta las palabras poderosas, las palabras que puede oír incluso la muerte, y puse mis manos sobre el cuerpo del niño al que debía devolver la vida. Frío e inmóvil estaba su cuerpo por el 7 veces poderoso veneno de Tefén. Entonces pronuncié el hechizo mágico, y estas fueron mis palabras. Oh veneno de Tefén, sal de ese cuerpo y cae sobre la tierra. No avances, sal fuera de ese cuerpo, porque yo soy Isis, la gran maga, señora de los hechizos. El niño vivirá, el veneno morirá. Ra vivirá y el veneno morirá. Entonces el niño se recuperó y el fuego provocado en la casa de User fue extinguido. El cielo estaba satisfecho por las palabras de Isis, la diosa. La mujer de nombre User vino y me trajo algunas de sus pertenencias, tomó sus brazaletes, collares y riquezas, y los llevó a la casa de la mujer de las marismas, como recompensa por haberme abierto la puerta de su casa cuando yo acudí en descanso. Ahora los hombres de las dos tierras hacen masas de harina de trigo y sal, la depositan sobre las heridas infligidas por el aguijón del escorpión, y luego recitan las palabras mágicas que yo recité sobre el hijo de la mujer llamado Uset, cuando el 7 veces poderoso veneno de Tefén estaba en su interior. Porque yo soy Isis, la gran maga, la señora de la magia y de los hechizos. Vamos a la siguiente lámina. Aquí vemos una imagen de lo femenino radicalmente diferente a la imagen que vimos anteriormente. La primera es la Isis reina, la Isis dueña de su trono, pero un hecho doloroso, la pérdida de su esposo, la hace tener que arriesgarse, ¿no? Enfrentar la sombra para salvarlo. La Isis que vemos en esta otra historia es la Isis que está dolida, está en exilio, y aún su nivel de compromiso, su nivel de amor es tal que aún habiendo perdido el reino, ella cuida a su hijo Horus y busca cómo recuperar el reino perdido. Uno de los elementos interesantísimos dentro de esta historia es que la Isis que camina en el exilio está vestida como anciana, siempre aparece como una anciana.
Por eso es que cuando esta señora llamada Uselt ve a una mujer que está buscando asilo y la ve como escorpiones, la rechaza porque no ve más allá de la apariencia, solo ve desde la riqueza que representa Uselt, ella no ve el fondo, lo que representa, lo que hay en esa mujer que es Isis. En cambio, la mujer pobre que la recibe de las marismas logra verla, logra verla de alma a alma, logra verla como igual y se apiada de ella. Dentro de estas imágenes, entre la mujer con riqueza y la mujer con pobreza, vemos una doble imagen. La misma imagen de Isis, que ha dejado un reino y que debe, que está pasando por un tramo y debe pasar por este tramo para recuperar su reino. Y vemos dentro de estas dos imágenes también lo que es la humildad y y la soberbia en la figura de un ser y la humildad en la figura de la mujer que los recibe. El escorpión, dentro de la mitología egipcia, está asociado a la sanación precisamente por su conexión con la muerte, porque el mismo, o sea, la misma conexión con el hecho de que sea un animal venenoso, entonces es también un animal que representa la posibilidad de cura, la posibilidad de salir de la muerte. Hay un cambio entre la primera Isis que vimos, muy asociada simbólicamente, tanto en su traje como en las acciones que realiza de la reina y la esposa con el ave, a la Isis que debe recoger, que debe curar, a esta Isis que está relacionada con el escorpión, que es la fase de Isis que ha conectado con la sombra, que está dolida, que está en tristeza, pero que desde allí saca la fuerza para proteger su reino. De hecho, Isis, dentro de su iconografía, tiene a ambos animales, también se le asocia al escarabajo de Isis y la serpiente, como animales que la protegen, porque son como, como sus diferentes facetas. Esta Isis, seguida por escorpiones, representa escorpiones que están venenosos. Fíjense también la posición que tienen los escorpiones. Tengo tantos escorpiones detrás, tantos delante. O sea, ella camina con el propio dolor, con el propio dolor, pero también la conciencia de esa fuerza que tiene. Un aspecto también muy interesante dentro de Isis como figura es que a pesar de que en este caso cuando los escorpiones intentan vengarse de User por haber rechazado a la diosa Isis siempre llega a ser piadosa. Porque vemos muy fuerte en Isis esta imagen arquetípica de la madre, y está cuidando a Horus y entiende lo que es la pérdida de un ser amado, entiende lo que es el amor a un hijo. Entonces cuando los escorpiones se vengan es con el hijo de User, Isis se espeja y perdona a User. Entonces vemos aquí estas otras dos imágenes arquetípicas de Isis, en ella la sabia y la maga. Eh, dentro del culto, dentro de los cultos egipcios, de la cosmogonía egipcia, Isis era muy venerada también como en esta parte como maga. De hecho, como les iba comentando, dentro de la estela se le asocian a los mitos también los conjuros y las formas de curación que tenían distintas enfermedades. Vemos también Isis que ella puede llegar a este punto de ser la maga, o sea, de fortalecer este lado suyo a partir del dolor, que es una fuerza que surge del dolor. Primeramente cuando lo descubre con la pérdida del esposo y en esta segunda fase con el exilio, la pérdida de su tierra, la pérdida de su reino. Entonces, Isis tiene dentro de la mitología, ella logra toda esta, digamos, todos estos aspectos porque transita la sombra. Un elemento también interesantísimo dentro del mito que podemos observar es la figura de Set, ¿verdad? Como esta sombra que aparece, que es como algo que no termina de romperse, que transita durante estas distintas etapas de la vida de Isis. Pero Isis sabe que en Horus, que en su hijo, se encuentra la posibilidad de recuperar aquel reino.
Entonces, bueno, a nivel de psicoanálisis podemos reflexionar un poquito en lo que es el papel de la sombra y de de los procesos o sea, digamos, de pasar, de enfrentar la sombra y de entenderla, eh, para poder, digamos, volver para poder renacer. Eh, de hecho, uno de los aspectos interesantes que tiene Isis es que Isis logra la comprensión de su poder a partir de conectar con la muerte, directamente la muerte de Osiris y la muerte del rey. Por eso esta Isis está harapienta, está triste, está sola, o sea, no carga la riqueza y carga el escorpión como símbolo. Eh, Esta parte del mito se parece un poco, nos recuerda un poco en la mitología griega, que bueno, viene posterior a al camino de Ceres. Vemos en la figura de Ceres también una etapa donde ella debe pasar de cierto exilio y soledad cuando pierde a su hija Perséfone. Para muchos historiadores ahí hay una, digamos, hay una transformación del mito antiguo egipcio de cuando vienen luego las civilizaciones griegas, hay como asociación. Eh, Vemos entonces en Isis lo sagrado femenino en, en sus múltiples formas. Pasa a la siguiente lámina. Eh, Isis errante nos conecta con tres elementos. La figura, ella es imagen arquetípica de la madre abnegada. Por cierto que dentro de esta imagen arquetípica de madre abnegada, las representaciones de escultura de Isis estaban muy asociadas a esta imagen. De hecho, una de las imágenes más famosas es una de las que coloqué allí, que es la de Isis amamantando a Horus. Otra figura que vemos interesante en la errancia de Isis es el exilio. El exilio era algo que socialmente se vivía mucho en el antiguo Egipto, en los pueblos que iban, las personas que iban de un lugar a otro tenían que pasar tiempos de rancia. Eh, la amabilidad con el extranjero era un elemento súper importante, porque era muy común dentro del mundo egipcio encontrar personas que necesitaban hogar. Entonces, esta etapa de la rancia de Isis también nos conecta a nivel sociológico con esta vivencia que tenía el mundo egipcio. Y bueno, tenemos la imagen arquetípica de la conocedora de la magia. Pero, como iba comentando, esta magia, este poder que logra Isis, viene a través de transitar el dolor, viene a través de transitar el duelo. En todas las imágenes en los mitos de Isis podemos ver constantemente cómo ella tiene su poder interior, pero la conciencia surge desde la protección a otros. Por eso es que es una figura muy gran madre, haciendo una asociación con Yanchinoda Bolen. Yanchinoda Bolen es una psicoanalista que estudió muchísimo las imágenes arquetípicas femeninas. Yanchinoda nombra a las figuras madre, que son figuras de sostén, figuras de protección, que figuras que son dadas a otros. Entonces, usualmente, como las figuras maternas despiertan su propio poder a través de encontrarlo en la necesidad de cubrir a otros. En este caso lo vemos con Isis en su figura de esposa, su figura de madre, si ella como en su vínculo, o sea, ella encuentra el valor de su vida a través del vínculo con otro. Isis como figura sola, o sea, como figura sola tiene su poder, pero digamos, ella se encuentra a sí misma cuando está, cuando está amando. De hecho, por eso también Isis se asociaba mucho como diosa al amor de pareja, al matrimonio, al compromiso, al hecho de cómo crecemos cuando tenemos la conciencia y el deseo de establecer un vínculo profundo. Eh, Vamos a la siguiente lámina.
vemos cuatro elementos que vemos en la Isis maga, ¿no? Primero, ha renunciado a la riqueza, es la anciana en búsqueda de refugio. Ella tiene que salir de su zona de confort, de su reino, para poder buscar su reino verdadero y retomar. El exilio en el extranjero, bueno, lo venía comentando, que es este tema de que como ha perdido un reino, tiene que comprender el vacío, comprender la soledad. Pero desde ese vacío es que encuentra Isis su propio poder y su propia capacidad para ser quien debe ser, para cumplir con ese papel nutridor que tiene. Pasa a la siguiente. Un aspecto también interesantísimo que podemos observar es la imagen del doble dentro de los mitos de Isis. Vemos a las dos hermanas Isis y Neftis, que a su vez son pareja de Osiris y Set. Set y Neftis tienen un hijo que se llama Anubis, que es el dios de la muerte y que no es considerado, ojo, negativo dentro del mundo egipcio, como veníamos comentando. Anubis tiene una relación, es con recuerden que dentro del mundo egipcio la muerte es como otra etapa, siempre está la posibilidad de pasar por la muerte y la vida, que es el proceso que vimos que vivió Osiris. Entonces, Set y Neftis tienen como hijo Anubis, al dios de la muerte, al que recibe a los muertos, e Isis y Osiris tienen a Horus, que es dios de la vida, pero que debe pasar por la muerte. Entonces, aquí también tenemos un aspecto sumamente interesante de integración de los opuestos en el mundo egipcio, y esto nos recuerda el concepto de Maat que tenían los egipcios. La armonía total, la Maat, la armonía total, solo se puede encontrar si hay un equilibrio entre los diversos aspectos de la sociedad y los aspectos internos. En la imagen de estos hermanos, que vemos todo este conflicto que se genera de estos hermanos, también vemos una imagen de la totalidad, la cuaterna que llamaba Jung. En Horus y Anubis tenemos el equilibrio entre la vida y la muerte, entre aceptar que existen ambos ciclos. En Set y Osiris, a pesar de que hay un conflicto, ¿no? Trae toda esta situación, también un equilibrio porque ambos son los padres de dos figuras que son importantes para el equilibrio del mundo. Y en Isis y Neftis, las dos hermanas, vemos un equilibrio entre lo femenino que está, Neftis, que es lo femenino como guardián de lo privado. De hecho, a Neftis también se le hacían varios cultos, eran cultos un poco más báquicos, más asociados a digamos, un poco a los misterios que tenían los egipcios, igual con Isis. O sea, habían parte de los cultos de Neftis e Isis, tenían partes que eran públicas como colectivas y partes que eran más privadas como para elegir. Porque Neftis e Isis también conectan, como lo venía diciendo al principio, con lo femenino capaz de curar, con lo femenino capaz de conectar con la sombra, con lo femenino capaz de generar vida, pero a través de atravesar el dolor de la muerte. De hecho, habían festivales completos que se le hacían a Isis y a Neftis, donde se les reconocía como figuras sacerdotisas importantes y se les entonaban canciones que eran las lamentaciones de Isis y Neftis. De hecho, cuando en el primer mito que observamos, cuando Osiris queda perdido, es Neftis la que acompaña a su hermana, a pesar de que está este conflicto no con Set, es Neftis la que acompaña a su hermana y se lamenta con ella. Por eso se le creaban estos himnos, las lamentaciones. Ellas, además, ambas gobernaban juntas, es decir, son dos aspectos separados de lo femenino, pero que a la vez se acompañaban la una a la otra en en el desarrollo del reino. Entonces, bueno, este aspecto lo traje a colación porque me pareció interesante resaltar que la figura de Isis
ella es una diosa de la totalidad, de lo femenino arquetípico, eh, pero por lo tanto tiene es capaz de relacionarse, digamos, con cada uno de estas figuras para crear, digamos, los diversos aspectos de la, o sea, para fungir o dirigir o encargarse de distintos aspectos de la sociedad egipcia. Isis y Neftis aún separadas como una en el reino del interior. Neftis era más dentro del templo, de hecho literalmente su nombre significa estar dentro del templo, un poco similar, si lo podemos asociar a Vesta, la figura de Vesta en la figura griega, pues es la que cuida lo de adentro, el lugar hacia adentro, e Isis cuida el lugar hacia afuera, la esposa, la reina, el reino, el mundo. Ambas son figuras importantes para entenderlo, digamos, el papel de lo femenino en la totalidad del mundo, en su totalidad dentro del mundo egipcio. Eh, bueno, creo que estos serían como los aspectos principales del mito. No sé, chicas, si quieren hacer algunos comentarios o añadir algo. Eh, ¿Ahí se me escucha? sí, Ah, sí, ya. tienes el micrófono apagado. Ujú. Ya se te Ok, escucha. Estuvo muy chévere el mito. Solo voy a prender mi cámara un segundito y ver estos aspectos, ¿no? De la diosa y las imágenes arquetípicas que Isis trae consigo, ¿no? Y como mencionaste en un principio, ¿no? Nos hemos podido dar cuenta también el valor de lo femenino y de la mujer dentro de la cultura egipcia, ¿no? Del antiguo Egipto, donde tanto la energía masculina como la femenina, las dos iban ahí en un paralelo, ¿no? Tenían cabida ambas energías, ¿no? Y en este aspecto, por ejemplo, de Isis como pareja también se puede ver, ¿no? Y en una parte donde ya, por ejemplo, donde Osiris muere, ella es como que queda a cargo con Horus, ¿no? Que lo va formando también dentro digamos, de su propio reino masculino, ¿no? Pero como energía femenina en un momento ya queda principal, ¿no? Como cumpliendo estos ciclos también de lo femenino y masculino, ¿no? Pero viendo la necesidad que siempre necesita ser complementado, ¿no? Que ambas energías deben de estar por igual también, ¿no? Sí, Horus, para poder ser ese sucesor de Ra, necesita la nutrición de la energía femenina. Y Osiris, para estar en su reino y gobernar, también necesita o busca la protección de Isis. O sea, la figura de lo femenino nutridor está en ellas, y además el compromiso, que es uno de los símbolos que tiene Isis. De hecho, esto era tan importante para el mundo egipcio, el sentido del compromiso y el sentido de esta unión de energía, que Isis, como lo comentaba al principio, se le consideraba encarnación de Maat. O sea, sin Isis no había Maat, no había esa energía de armonía universal. Ujú. Sí, eso, y también el otro aspecto que tiene como, como hechicera, ¿no? Como diosa maga también, ¿no? De este poder de transformación y de curación, ¿no? Que tiene, que también un poco lo tiene Neftis también, ¿no? Está Sí. ahí dividido. Hay ¿No? un punto interesante porque es como que Isis y Neftis dentro de todo es un mismo aspecto. Podríamos verlas como estas hermanas como dos aspectos eh, Duales. iguales, sí. Porque Neftis, al estar dentro como sacerdotisa, estar dentro del templo, se le dedicaban ceremonias más asociadas como la magia, pero Ujú, Isis también contiene esa figura, contiene esa energía, son como complementarias. Y lo mismo se dio Osiris, que aunque hay un conflicto entre Seth y Osiris, al final ellos también tienen cada uno su figura.
Sin la presencia de ambas parejas no hubieran nacido Horus y Anubis, que son dos figuras importantísimas dentro del mundo egipcio, la vida y la muerte. Es interesantísimo ver eso. Y en el caso, sí, de la maga, a mí me parece también una de las funciones fascinantes de Isis. De hecho, hay otros mitos de Isis, hay uno donde ella observa, manda una serpiente, ella quiere obtener un poder, ¿no? Es una de las formas en cómo Isis obtiene poder. Entonces ella sabe que Ra tiene el poder, a Ra lo pica una serpiente y ella lo va a curar, y le dice, te curo si me das tu nombre, uno de tus nombres secretos. Él le da un nombre secreto y ella obtiene poder. O sea, Isis en las distintas historias eh, siempre busca este conocimiento de lo sagrado, pero en pro de proteger, de curar, de cuidar, que es como su función central. También me parece muy hermoso dentro de Isis y los 7 escorpiones esta imagen de la piedad que tiene Isis, aunque Isis está molesta porque no fue recibida por Sert. Vemos en los escorpiones, estos también podríamos verlos como aspectos del inconsciente, como elementos del inconsciente de la misma Isis, su mismo poder que la acompaña, su mismo dolor que la acompaña, porque está pasando por un exilio, está pasando por un duelo de la muerte de su marido, está sola con un hijo. O sea, esta imagen de venir acompañada de escorpiones la podemos asociar a ese proceso de exilio del alma, que está literal en el mito, ella ha sido votada por ser, pero también es un exilio del alma. O sea, la esposa está herida, la madre está herida. Y es como que carga toda esta ira, los escorpiones se desatan solos sin que ella los mande porque son parte de sus protectores, pero ella detiene esta situación cuando se espeja en un ser como madre. A mí esa imagen me parece muy hermosa porque es también la bondad que guarda la figura de Isis. Ujú. Sí, pues también era considerada una diosa madre, ¿no? Justamente y protectora, ¿no? Por esa bondad, por ese amor que puede prodigar, los cuidados, ¿no? Por eso Ujú. era una también de las principales, donde al igual que Hathor, las embarazadas acudían, ¿no? Y está la imagen, ¿no? De ella, pues, amamantando al niño Horus, ¿no? Que es, bueno, seguramente si le han podido fijarse, es muy parecida a la imagen de María con Jesús niño, ¿no? Sí. De hecho, hay unas imágenes pues, cuando está amamantando, cuando está con el niño también un poquito más grande, que el niño en sus piernas. La imagen del niño en las piernas que se repite mucho en la Virgen María. ¿Sí? Sí, Porque es el mismo, ¿no? Solo que ya es tomado por el cristianismo, ¿no? ujú. Sí, de hecho, un comentario con ello, cuando empieza el ascenso del cristianismo, la religión que estaba fuerte era precisamente la religión egipcia e Isis era uno de los íconos más fuertes. Por eso, mucha iconografía de Isis, de Osiris, de Horus se refleja en algunos símbolos cristianos, si lo vemos en la Virgen, el mismo simbolismo de Horus con el sol, con el ave sagrada, el mismo simbolismo lo vemos también en la Virgen y el Espíritu Santo, con el ave e Isis, que Ujú. tampoco es un elemento casual. Vemos, por cierto, en muchos de los estudios, ahí, en esa imagen que tengo allí de Isis con Horus, que es la que tenemos a la derecha, Isis está con su tocado de ave, porque ella es como diosa pájaro, o sea, como diosa ave, es su símbolo. Y en la iconografía cristiana pasó a ser la representación de la imagen del ave, de María con la paloma, con el Espíritu Santo, con lo sagrado femenino en el ave como símbolo. Y vemos también a Horus, que está al lado de ella en la imagen de la derecha, hacia acá. Vemos a Horus, que es un ave también.
Horus como hijo de Ra es un ave, mientras que Anubis, el hijo de Nefti y Set, es como un zorro, una especie de zorro o lobo, porque representa los aspectos del inframundo, de lo oculto, de la muerte. Ujú. Ay, Cari, creo que también quería participar. Sí, quería comentar, bueno, de esta imagen, bueno, súper interesante esto que mencionas, Sole, de esta como paralelismo, ¿no? Que empieza a ver en la iconografía. Yo la verdad no tenía idea, está muy, muy, muy interesante. Y bueno, respecto a la figura del escorpión, ¿no? Como que sí, bueno, yo no conocía este mito. Y ahora que lo cuentas, sí, es que pues pensamos Lo en separó, no sé si el de Mili. ah, No, yo sí te veo, Cari. sí, creo Ajá, que ahí está. ahí está. Sí, la imagen del escorpión, ¿no? O sea, que simboliza también, bueno, pensando en constelaciones y en signos zodiacales, ¿no? Pues es la casa de Hades, ¿no? Que, o sea, simbolizan pues la muerte. Y en Sí, esta imagen de Isis, ¿no? Que acompaña a Isis que acaba de ser exiliada, ¿no? Que tiene como un profundo dolor, pues sí hace, o sea, yo pienso en la imagen y es como muy peligrosa, ¿no? Como de miedo, ¿no? Así súper fuerte, ¿no? O sea, como una imagen muy intensa porque no es nada más un escorpión, no es nada más una diosa que está enojada, ¿no? O sea, además está acompañada de siete, 7 ¿no? escorpiones. O sea, Siete es una diosa en sombra, está en su sombra. O sea, ¿no? Es como muy, muy fuerte la imagen, ¿no? Así como lo femenino, pues en su lado negativo, ¿no? Como, pues no sé, más en su lado más negativo, ¿no? Justo también pensaba en el paralelismo que existe, ¿no? Digo, es más o menos, ¿no? Pero en Perséfone, ¿no? Cuando Demeter baja, ¿no? Y cuida al niño, ¿no? O sea, como que solo pensé algo por ahí, ¿no? O sea, que parecía también esta imagen de la casa en llamas, ¿no? También digo, por la casa, ¿no? El simbolismo de la casa que tiene que ver pues con lo femenino, aquello que acoge, aquello que nutre, ¿no? Y que se esté en llamas por la diosa enojada, ¿no? O sea, como, sí, así como que agrega todavía más, como furor ahí, ¿no? No, bastante interesante. Sobre todo esa fue la que más así me llamó la atención. Está increíble. sí, la otra la pasé por encima, pero como les decía al principio, la pueden ver más detallada para los que nos están viendo. La de Isis y Osiris la pueden ver más detallada en el Ah, claro, la vieron, sí. webinar. Pero Ujú. sí quería medio contextualizarla porque es muy importante como entender aquella para comprender el contexto de por qué Isis está de esta manera, ¿no? Y tal cual como estás diciendo, Karina está pasando por una sombra. Yo siento tal cual, como dice Karina, que esos escorpiones tienen que ver, de hecho el simbolismo del escorpión tiene que ver a nivel tanto zodiacal como simbólico. En estas culturas el escorpión es lo profundo, es la herida profunda, pero también es la posibilidad de salir de la herida, pero Ujú. transitándola. El escorpión no evita el tránsito de la herida. De hecho, uno de los temas con el escorpión como animal es que el escorpión a veces está con tanta rabia con otro escorpión que termina picándose a sí mismo. Es un tema que a veces le ocurre a los escorpiones. O sea, está peleando y se le va la ponzoña y se la lanza. Porque el escorpión es un animal de nivel biológico y es un animal muy fuerte, pero que no controla a veces o sea, es tan fuerte que no controla su fuerza. Es un animal también tan misterioso. Entonces, esta imagen de Isis con sus 7 escorpiones, yo la veo viéndola desde la psicología analítica y desde uno, como estas etapas, uno está tan mal, como dicen que uno anda, no anda tóxico, por decirlo así, por decirlo así en términos modernos, ¿no? Uno está tan mal que uno emana, emana o anda con esa tristeza, con esa negatividad, y que puede descontrolarse. Es decir, que en un principio el rechazo se transforma en que
pierda, que se queme la casa de User. O sea, es una rabia total. El Dios del cielo se apiada y hace que llueva para calmar la ira de Isis. Sí, solo el agua. Ajá. O sea, ella en ese, en cuanto a la asociación de Demeter, sí, Demeter tiene una fase, ¿verdad?, donde ella se deprime tanto por Perséfone, porque al igual que Isis, no recuerdo ahorita el término, Mili, que usa Yanchinora para explicar a estas diosas, dice que son diosas Isis, Demeter, Perséfone, ella usa un término, no recuerdo ahorita el término que usa Yanchinora, pero que es la diosa que disfruta el vínculo de cuidado con otro. O sea, cuando pierde, no es como Atenea, Artemisa, que si se va alguien, si se le va una pareja a Artemisa, ella no va a parar de casar. O se le va a Atenea un amigo y Atenea no va a parar su objetivo. Porque son diosas, lo llama Yanchinova Boren, como más dirigidas a objetivos. El enfoque a la afuera, al objetivo más estratégico. En cambio, Isis, Demeter, Perséfone, la búsqueda y la motivación de ellas está en cuidar a otros. Hera también es así. Ella tiene, de hecho, Isis tiene, se parece un poco a Ama en ese aspecto. O sea, ella, la motivación está en cuidar. Entonces, cuando eso que ellas aman, que no está, se ha ido, ella se deprime, se oscurece, te sale el aspecto femenino destructor. Y por eso me parece tan hermoso, además de que al final, aun cuando su aspecto destructor está causando daño de manera inconsciente, porque los escorpiones ya no los mandan, eso también me parece un detalle muy curioso. Los escorpiones deciden por sí mismos por rabia. Van y le lanzan el veneno al otro. Entonces es como también el aspecto, digamos, la sombra de lo inconsciente que tiene la psique cuando se están pasando por estos procesos y no se les da un lugar. Pero ella, aún así, su bondad es tal que ella cuando se da cuenta de lo que está pasando y se da cuenta que le está haciendo daño a alguien igual que ella, a alguien que también es madre, ¡pum!, detiene todo. Entonces hay una lección también dentro del mito de lo que es la empatía, la humildad, el amor a la humanidad también. Hay el amor al hijo de parte de Isis, pero por lo mismo que ella entiende lo que es perder a la pareja, lo que está perdiendo su reino, que tiene que mantener a su hijo, eso la hace ser más humana, a pesar de su dolor. Más humilde. Fíjate que estaba, bueno, estoy ahorita leyendo sobre el arcano de la torre. Ajá, estaba pensando, ajá. Sí, como que está ahí resonando mucho, ¿no? Porque, bueno, vemos en la imagen, ¿no?, de la torre que justamente caen, ¿no?, los hombres, ¿no?, o estos personajes para hacerse más humildes, ¿no? O sea, porque estuvieron como, bueno, desde una lectura, ¿no? Uh-huh. Ya mucho tiempo, ¿no?, creyendo así como, creyéndose reyes que cuando caen al suelo, caen, golpean como la realidad, vuelven, ¿no?, como se ubican y dicen, claro, es que son seres humanos, ¿no? No son divinos, no son dioses, entonces, sí, y la carta también es súper fuerte, ¿no? O sea, es como muy, muy trágica, ¿no? Se ve, intensa también. Y me recuerda mucho como también a eso, ¿no? Cuando a veces pasa así como algo en tu vida, ¿no? Que te cambia todos los planes, ¿no? Todos los deseos que tenías, ¿no? Es feo, ¿no? O sea, por su lado negativo, pero en el positivo te recuerda que eres un ser humano, te recuerda tus limitaciones, ¿no? Tus herramientas con qué has sabido avanzar, ¿no? Con qué puedes avanzar y eso es una faceta así como o el rasgo de humildad, ¿no? Como más fuerte y más grande que justo está como para aprenderse, ¿no? Integrarse, dependiendo, pero sí es, bueno, me acordé ahorita. Sí, muy buena la imagen que estás comentando, Karina, porque tal cual, la torre es como eso, en el tarot es lo inevitable. Cuando aparece una torre es que tú lo que viene no lo puedes controlar, no es culpa de nadie, simplemente viene y llega ya. Que es un poco lo que le cayó a User, a la señora User por no ser humilde. Pero también lo está viviendo Isis. Por eso comentaba este lado de que en parte tanto la mujer rica User como la mujer pobre son dos aspectos de Isis, porque Isis también viene del reino, de todo lo que ella tenía, de toda su seguridad y ha quedado en la nada.
Entonces, aquí hay dos, hay como un diálogo con estas dos mujeres en espejo de también lo que Isis ha dejado y ahora lo que está viviendo. Ay, ya recordé el nombre que le decía en Chinoa Bolen. Ella le llama diosas vírgenes y diosas vulnerables. Esa es la clasificación que hace ella. Las diosas Vulnerable. vulnerables. Ella dice las diosas vírgenes, ella clasifica a Artemisa, Atenea, que son las que virgen en el sentido, bueno, estas diosas dentro de la mitología se mantienen vírgenes, pero también ella aplica este término también para hablar de que el vínculo con otro no es tan importante. Es decir, yo soy importante por mí misma, que es el caso de Artemisa y Artemisa. Si me vinculo o no me vinculo con otro, eso no me va a hacer perder importancia. Por eso la diosa virgen, o sea, la que es completa en sí misma, o sea, se siente bien consigo misma, sola. Y la diosa vulnerable llama ya en Shinoda a las diosas como Isis, Hera, Demeter, Perséfone, que se sienten en plenitud si acuden, protegen, cuidan a otro, sea esposo, sea hijo, sea hermana, sea familia, pero sienten la plenitud con el otro. Y bueno, las diosas alquímicas, que son las que tienen aspectos de ambos, donde ella incluye a nuestra querida Venus, Afrodita. Eh, ahí un aspecto importante es que de repente esa torre para una diosa virgen puede ser un objetivo personal, un proyecto. Igual, por ejemplo, si es una mujer con tendencia a sus estrategias y pierde una estrategia, se va a sentir dolida. Pero una torre para una diosa vulnerable, como el caso de Isis Hera, es perder un ser querido, es dejar de ser amada, es el abandono, un divorcio, una separación, una pérdida de un hijo. Interesante. Y en este aspecto, hacías muy bien la comparación entre Ceres e Isis, porque ellas caen en todo este proceso es cuando pierden a un ser amado. Que a partir de ahí nace como su otro camino, ¿no? O sea, como la otra historia. Exacto. Aparece la maga en ella. A mí eso también me fascina de la mitología de Isis, verla como la maga nace del amor. En la mayoría de las distintas mitos que uno va viendo, siempre cuando ocurren estos hechos, ella surge este lado de ella. Este lado, por ejemplo, ella gana el poder de dominar los escorpiones cuando su hijo es herido. Cuando ve a Horus picado, Concha le pide y aprende. Escucha y aprende. Con eso sana al otro niño. Cuando Siri es perdido, va y aprende cómo revivir. O sea, el amor es un motivo central para Isis. Claro. Y también asociándolo, me hizo acordar, Cari, con la carta del tarot de la luna, donde sale el escorpión en la parte de abajo, ¿no? Sí, Y sí. salen los opuestos, ¿no? Los chacales, blanco y negro, sale la pirámide arriba, donde está el escorpión abajo, también la pirámide invertida, ¿no? Y la media luna, que justamente es el contacto ya con la parte oscura, ¿no? Ya son animales psicopómpicos, ¿no? Que están ahí también asociados con la muerte, con el propio con la entrada al propio inconsciente, ¿no? Para que haya una muerte y después una renovación, ¿no? Sí. Qué bueno, sí. Y qué bueno que lo comentas tal cual. En el tarot del escorpión está allí como una imagen de paso al inconsciente. Y precisamente es que, por cierto, no me acuerdo si bien, creo que Gianchino da, sí, Gianchino da, y también lo nombra Clarisa Pincola Esté, que precisamente cuando una mujer está en procesos de tristeza, dentro de la psique femenina, pero también se aplica a la psique masculina. Digo la psique femenina porque es donde lo mencionaban Clarisa y el Chinoda. Cuando se está en procesos de vulnerabilidad, de tristeza, está muy despierto el inconsciente, está muy, muy despierto. Y dice que así como eso puede ser, si uno lo ignora, puede ser un daño porque te lo estás tragando, pero por otro lado puede ser la puerta a que tú hagas procesos de crecimiento porque tu inconsciente está ahí despierto para protegerte. Entonces, pensando en eso, pensé en los 7 escorpiones protegiendo a Isis, o sea, cuando se están pasando por estos procesos, también son momentos desde momentos para permitirse sanar,
a profundidad, pues, dándole espacio a al escorpión interno a que te abra la puerta. Ujú. Ah, y por cierto, que también mencionar que mucha de la simbología del tarot, como bien conocemos, se formó. Por eso es que el tarot tiene una historia misteriosa, no se sabe en qué momento se creó. Claro, aparte. Pero se sospecha, o sea, entre las investigaciones que seguían por estas épocas, pues, de los babilonios, los babilonios, los egipcios. Pero en el tarot hay muchos, por ejemplo, Maat está representada en el tarot egipcio. Y vemos también en el tarot actual algunos símbolos como los que nos mencionaba Miri, ¿no? O sea, la pirámide, hay símbolos que se van como repitiendo. Conforme vas encontrando ahí las imágenes en otras formas, ¿no? En otras lecturas. Qué bello son. Sí, es precioso. Y es reflexionando en las experiencias de lo personal, de la vivencia, ¿no? En lo cotidiano. Cuando uno está en ese tipo de procesos como Isis, ¿no? Está pasando alguna separación, o está pasando un proceso de pérdida de territorio, como Clarisa lo señala mucho, la pérdida de territorio, cuando hemos perdido algo que es importante, o sea, cuando hay una torre en la vida de uno, también es un buen momento para reconectar con el inconsciente y descubrir que tiene uno. Así como dice, descubrir sus poderes para curar, uno puede redescubrirse. Por supuesto, hay mucho aprendizaje cuando vienen pérdidas, ¿no? Uno espera. Bueno, no sé, uno quisiera que se quedara ahí todo como detenido, ¿no? Pero el punto es que sigue avanzando, ¿no? Y si le echas una ojeada así como para adentro, ¿no? Vas a ver que van a salir un buen de cosas. Sí, creo que es de los momentos donde más se aprende, ¿no? O sea, donde creo que, pues sí, así tal cual el ser humano, pues reconoce cuáles son, o sea, va formando como su personalidad, ¿no? Dentro, pensando en la teoría junguiana, es momentos claves, ¿no? Que pues uno quisiera no pasarlos, pero son necesarios y la sabiduría que nace de esa destrucción no es así invaluable. Es invaluable. Ujú. Ujú. Así es, esos es todos los significados que podemos encontrar en los símbolos, ¿no? Distintos y también cómo nos puede, a veces pensamos ya son dioses, son cartas y que no nos dicen mucho, ¿no? Era un mito de una cultura, ¿no? Pero si los estudiamos, los analizamos, podemos ver cómo todavía resuenan con nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? O en diferentes situaciones, ¿no? Siempre, y de cada mito, ¿no? Podemos ver eso y también es una enseñanza quizás, ¿no? O una herramienta para poder navegar sobre ciertas aguas, ¿no? Sí, siempre guardan la sabiduría. A mí me dejó Ujú. fascinada, por cierto, esas estelas, yo no las conocía cuando estaba investigando ahí, sí, y esas estelas me pareció tan hermoso. O sea, el valor que le daban a esculpir en un lugar, no solo los mitos, sino el mito más el saber de cada mito. O sea, me pareció tan hermoso precisamente eso, que la cultura egipcia tuviera tanta conciencia de los saberes que hay detrás de las historias. Ujú. Muy bien, chicas, creo que con eso cerraríamos, ¿cierto? Y nos quedaría una sesión más sobre Egipto, que estamos cerrando ya con algo súper fuerte, Sí, que es, ¿no? el libro de los muertos. Libro de los muertos, o el otro significado que tiene el libro del alma para salir al sol, ¿no? Que es como que la propia revelación que se le da al espíritu, al alma, para entrar en su propio inconsciente, ¿no? Sí, justamente muy vinculado con lo que hemos venido viendo.
Sí. Vamos entonces a pasar con el libro de los muertos a lo que es cómo, exacto, cómo en el mundo egipcio se valoraba tanto el mundo, o sea, el mundo del inconsciente de los muertos que había hasta una guía. Había una guía. Eh, Esa va a ser nuestra próxima sesión. Esperamos que nos acompañen y por supuesto estamos atentos a recibir siempre sus comentarios. Si nos quieren recomendar o hacernos algunas preguntas, siempre las estamos leyendo y esperemos que nos acompañen. Con eso vamos a cerrar nuestro ciclo de Egipto para pasar luego a los mitos griegos. Ujú. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y nos están viendo ahorita en diferido. Ya saben, denle like a las páginas que tenemos y bueno, traten también de compartir acá los videos que vamos lanzando desde Leufis, tanto acá desde la página de mitología como otras que ya se vienen dando como Sofía, ¿no? Que ya está próxima a abrir también unas clases de una formación sobre sexualidad sagrada, ¿no? El También 7 de agosto, ¿no? No, perdón, septiembre, en agosto, el próximo mes. agosto. Es Todavía hay un, chance. ajá, es un miércoles y el próximo miércoles justamente se están abriendo unos pequeños live eh, con las profesoras de esta formación, ¿no? Donde van a explicar un poco de qué se trata esto. Espero que nos puedan ver ahí también. Fabuloso. Vamos a estar pendientes de los lives. Y bueno, también recordarles, no se les olvide que los viernes a las 9, o a la misma hora, a 9 hora Venezuela, 8 en Perú, están los círculos de López Pedraza. Mañana vamos a el penúltimo sesión del círculo, así que también los invitamos. Muy bien, gracias, Sole, gracias, Cari. Gracias, chicas. Bonita Nos noche. vemos en la próxima sesión. Cuídense. Descansen, chicas.